Segunda presenta Binarios, con Ángel Jiménez de Luis. Michael McLaughlin, bienvenido a Binarios. Creo que lo he vuelto a decir mal. Un tercer intento. No, lo dejamos así. Dilo tú y así ya la gente lo sabe. McLaughlin. McLaughlin. Está, Es pero bueno. complicado. Nunca he preguntado, es escocés, ¿no? Sí, bueno, el origen es escocés, mi padre era irlandés, pero el origen es escocés del apellido. Y lo estábamos comentando antes, que además en cada país se pronuncia de una manera diferente. Aquí en Estados Unidos sería McLaughlin y imagino que por ahí lo pronunciarán de otras formas. O sea que Y en Bilbao, de donde soy yo, con este nombre y este apellido de otra manera, Ángel, o sea que en cada sitio de una forma diferente. En Bilbao es Michael. Michael, sí, o Miquel también es Miquel. un clásico. Bueno, bienvenido a Binarios. ¿Qué tal? ¿Cómo lleva la semana? Muchas gracias. Pues bien, deseando terminarla porque ya tengo las vacaciones a tiro de piedra. Me quedan un par de semanitas, así que ya contando los días para vacaciones y para vacuna, que yo creo que tú ya estás vacunado. Llevo ya un mes y pico vacunado y inmunizado ya con la pauta completa y los 15 días después, o sea que ya estoy, vamos, Yo estoy, vamos, con ganas de deseando que me moverme. llamen. Así que No, pero te iba a decir, ¿dónde tienes pensado moverte en vacaciones o? en vacaciones sí me voy, pues eso, me voy un poco a Girona y luego a Canarias también voy a ir. Ah, Así que bien. a Fuerteventura. Qué ganas, Dios, qué ganas. Muy bien, muy bien, muy bien. Voy a intentar ir en algún momento del verano, pero depende mucho de cómo vaya el tema del pasaporte digital este raro de Europa. De Europa, sí. Eso aquí ya te sale en la aplicación por ejemplo, en la de la tarjeta sanitaria Madrid, ya tenemos la opción para pedirlo, pero claro, yo como no estoy vacunado todavía, no puedo. Ya, No lo he pero hecho. yo es que tengo el problema de que como me he vacunado aquí en Estados Unidos, no sé cómo traspasar eso al certificado de vacunación en España. No hay todavía un método, creo. Entonces, cuando vaya ahí hablaré con Sanidad, a ver con mi médico, a ver qué me cuenta, a ver si hay alguna forma de que me lo ponga como validado. Pero bueno, en fin. Bueno, vamos a hablar de cosas que no sean COVID, que al final siempre llevo como un año empezando los programas con temas de COVID y Es ya estoy cansado. el monotema. El monotema. Pero bueno, y quería hablar esta semana de Amazon. Pero antes de empezar, quiero aprovechar para agradecer al sponsor de esta semana, que vuelve a ser PC Componentes. Como os comentaba la semana pasada, PC Componentes está celebrando estos días sus PC Days. El verano ha empezado con una amplia selección de descuentos en cientos de productos del e-commerce murciano, incluyendo ofertas flash en gaming e informática. Pero todavía queda más, lo mejor está por llegar, porque este próximo fin de semana y como colofón final, los PC Days cierran con un amplio Outlet Weekend, con descuentos de última hora para los más rezagados en ordenadores, gaming, móviles, hogar, deporte, vamos, en todas las categorías. Te recordamos además que tienes hasta el próximo domingo 27 a las 23:59 horas para canjear el cupón de descuento de 10 euros que estamos regalando en exclusiva a nuestros oyentes. Tienes todos los detalles en las notas del programa, pero bueno, básicamente es muy fácil, no te olvides de usar el código a la hora de hacer el checkout y ya está. No te quedes sin la mejor equipación en tecnología para estas vacaciones. Muchas gracias a PC Componentes por patrocinar este episodio de Binarios. Y ahora sí, vamos a hablar. Esta semana Amazon Prime, ¿cómo lo has llevado? ¿Qué te has comprado? Pues yo me he comprado, además, siguiendo el consejo que dio un habitual del podcast, Matías, que yo creo que varias veces has hablado con él, yo detergente para la lavadora. Ha creado una escuela Matías, Matías con dos S, también de podcaster en churros con chocolate, que ha creado una escuela con esto de las pastillas para lavavajillas de Amazon Prime. Yo tengo ya hasta el Black Friday. Tengo todavía que me queda una cajita pequeña del Black Friday anterior y he cogido ahora 2 sacos de pastillas para. Lo mío es para la lavadora, no para el lavavajillas. Pero también me da, pues eso, por 20 euros ya tengo 130 lavadoras. O sea Para que todo un tengo año te dale, ¿no? para todo un año casi Ya. casi. Así que. Ese es el truco, comprar cosas que no te vayan a caducar ni nada y bueno. Efectivamente, porque tecnología, pues al final, bueno, nosotros que al final estamos probando todo el rato, a excepción de algún ordenador algún año, no he comprado nunca nada de tecnología en el Prime y tampoco, a excepción de una cosita muy concreta que haya visto en oferta flash, que se me haya cruzado, pues un altavoz en su momento, unos auriculares, algún regalo muchas veces, pero no es lo más recurrente son lo de las pastillas para la lavadora. Bueno, y de hecho, si vais a comprar tecnología, no lo compréis en el Amazon Prime, compradlo en los PC Days de PC Componentes, que para eso patrocinan este episodio. Efectivamente.
Pero no, pero quería hablar contigo de Prime y de cómo nos ha cambiado un poco la vida, ¿no? Es decir, a los medios de comunicación, porque yo creo que todos los medios esta semana han llevado temas de los productos que no puedes dejar de escapar en Prime para tratar de cazar afiliados y demás, ¿no? Y, Efectivamente. y no sé cuál es tu impresión sobre esto. A mí es que me cansa un poco ya, ¿no? El tema de que todos esta semana estemos como desesperados por poner las mismas ofertas en todos los sitios para rascar un poco de dinero del marketing de afiliado. Además, a mí me pasa un poco porque la sensación como la tuya, que estoy un poco agotado porque luego si haces alguna selección cuidada, editorial, si haces algo que realmente quieras aportar valor, pues como puede ser como Ángel Jiménez de Luis o como Michael McLaughlin, que se han ocupado de revisar los Excel o estos que te envían un par de días antes o o el mismo día, o las ofertas que salen el mismo día, acaban como devoradas, ¿no? Porque al final hay máquinas de SEO, hay auténticos cracks del SEO que están trabajando esto desde hace meses y tu artículo se queda ahí casi casi en la nada, ¿no? Porque en buscadores es invisible y en redes esto pues al final tiene yo creo el impacto que tiene. Eh, yo creo que también hay tanto ruido, hemos hecho tanto ruido los medios con los afiliados pues que la gente también está aprendiendo no sé, es el lector como en su día con los banners, pues, pues les está pasando lo mismo con los artículos de los 15 chollos que no puedes dejar de pasar en este Prime Day. Sí, a ver, o sea, yo lo entiendo, es decir, no es mal contenido, al fin y al cabo la gente está interesada en esto y bueno, pues no deja de ser una oportunidad también para sacar algo de dinero de otra forma que si no, la verdad, oye, no está el sector como para rechazar dinero, ¿no? Mm. Pero es verdad que acaba siendo como demasiado ruido y acaban siendo las mismas ofertas por todos sitios. Y al final yo las sigo casi más por Twitter. Es decir, al final yo las sigo cuando veo a alguien tuiteando de, oye, mira lo que acabo de encontrarme en Amazon, más que porque vaya un artículo con las 15 rebajas del día, ¿no? Porque al final tampoco un día, es muy difícil que un día te vaya a dar por comprarlo todo, ¿no? Al final es cuando te llega un poco porque estás interesado en algo y alguien te le dice, oye, una tarjeta gráfica a este precio, ¿no? Además, alguien que tienes identificado y te aporta valor, ¿no? Que sabes que Lo bueno de las redes sociales es que ya están, digamos, seleccionadas en ese sentido, ¿no? Normalmente no sigues a alguien que no te aporte valor o no sigues a alguien que te esté spameando continuamente. efectivamente, es decir, esa selección de 15 que decíamos, igual la ha hecho un redactor que primero ha tenido que hacer una pieza yo qué sé, del tiempo que va a hacer el fin de semana o los mejores destinos para la próxima semana y luego se pone a hacer una selección de ofertas. Entonces, al final, el valor que puede tener las redes, lo que dices tú por Twitter, es que pues eso, alguien que sigues porque sabes que sabe de tecnología, eh, te recomienda algo y sabes que va a ser una buena oferta, que no va a ser un algo seleccionado al azar. De todas formas, para los que vean estos posts, de verdad, o sea, agradecerles a los redactores porque llevan un trabajo enorme. Lo que ha dicho Michael antes es verdad. O sea, tenemos unos Excel que nos mandan con las ofertas que son kilométricos y ponte a buscar las cosas que merecen la pena ahí, ¿no? Es como, bueno. Efectivamente, a mí me ha tocado hacer alguno este año, nos ha tocado alguno hacer editorialmente y sí es un poco picar piedra. Sí, 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 es un trabajo nada agradecido y ya te digo, eso es na no quiero decir que ojalá no haya más posts de estos, porque al final lo que decía, es dinero, merece la pena intentarlo, es un servicio público hasta cierto punto, es decir, al final la gente le saca utilidad y merece la pena moverlo. Pero en cierta forma tengo la sensación de que ha viciado un poco la conversación en medios de comunicación en esta es una semana al año, pero Sí, es una semana al año en la que queda todo muy viciado y que a Amazon le ha salido redondo, tío. Es la leche lo de Amazon. es que han marcado el Publicidad calendario de gratis. una manera tremenda. Total, total. Es una cosa increíble. Pero bueno, no sé. Te das cuenta de estos días todos los comunicados, ¿no? Te habrán llegado a ti también pues de marcas que hacen coincidir su lanzamiento con el Prime Day, su televisión estrella para este año la lanzan en Prime Day. Móvil, Flagship Killer, lo lanzan en Prime Day pues eso, pues le meterán una rebaja, que lo hacen otros momentos del año, pero le meten una rebaja de 20 euros de
de 30 euros al terminal y salen en Prime Day, hacen ruido y realmente se ponen en el radar de la gente que igual dice, me voy a esperar al Prime Day para comprarme un móvil y se ponen ahí en el radar. Entonces lo ha hecho muy bien. Sí, la parte mala, bueno, la parte mala, dos cosas importantes aquí. Primero, por fin empiezo a notar un poco de presión en la dirección contraria, es decir, muchos medios están aprovechando Prime Day para lanzar noticias relevantes sobre Amazon. Ahora hablamos de algunas de ellas, ¿no? Como esto de la formación de sindicatos y lo de los desperdicios y cómo tira muchos productos a lo largo del año. Y luego también que digamos que hay eh, más interés por darse cuenta de lo que es Amazon y del efecto nocivo que puede tener una empresa como Amazon en la economía, ¿no? Es decir, ole por Jeff Bezos, pero creo que no sé si lo has visto, pero ahora que se va al espacio, Sí, ayer empezaron a circular una petición de gente para que se quede en el espacio. Creo que para van que no como le 100.000. dejen entrar de nuevo en la, Exacto, en en la la, atmósfera. en la Como, atmósfera. Sí, sí, como 100.000 firmas. sí, sí, sí la he visto. La verdad que tiene bastantes haters también. Bueno, es como siempre, alguien, Como alguien siempre, que. ¿no? Es lo que pasa, ¿no? Personas multimillonarias de éxito, pues al Claro, final generan en las escuelas de marketing mucha admiración, pero fuera de ellas probablemente genere más aversión que otra cosa. pero Amazon está un poco en esas, ¿no? Es decir, se ha convertido en algo tan grande que Mm. empieza a generar problemas a niveles que solamente esa escala le permite tener. Hablaba antes de lo de tirar productos. Ha salido esta semana un reportaje de ITV que en una fábrica del solo en una fábrica de Reino Unido, que tienen 24 en Reino Unido, imagínate todas las que tiene en el mundo, una fábrica, no un almacén, tiran todas las semanas 130.000 productos a la basura. Es alucinante. Y cuando productos es afeitadoras eléctricas, drones, ordenadores, televisores, o sea, productos que no tienen que ser precisamente baratos. Imagino que muchos de estos son cables y cosas así que nadie compra y hay que tirarlos, pero es una escala que te da un poco que pensar. 130.000 multiplica por 24, multiplica por todas las fábricas, los almacenes que tienen en el mundo y da un poquito de miedo, ¿no? Da un poquito de miedo. A mí me sorprendió muchísimo la cifra por lo que significa la cifra, porque claro, tú piensas, ves el reportaje en Reino Unido y dices, bueno, pues no han vendido este modelo de este dron en Reino Unido, pero que Amazon tenga que tirar algo significa que no lo ha vendido en Reino Unido, que no lo ha vendido en España, que no lo ha vendido en Francia, en Alemania, porque tiene una maquinaria logística que puede mover productos de un lado a otro en cuestión de horas o días. Entonces, Pero ahí te das cuenta de los márgenes que tiene, lo bajos que son y cómo funciona la economía realmente, cómo funciona el mundo en el que estamos. Es decir, al final, que no puedas vender ese dron de Reino Unido en España, porque transportarlo y venderlo aquí ya te supone perder el margen de beneficio completamente y te sale más barato tirarlo allí, teniendo en cuenta que tienes que pagar probablemente tasas de reciclaje, pues es lo que hay, ¿no? Estás vendiendo un dron con un margen de beneficio que es ridículo. es un margen de beneficio mínimo y es lo que decías antes, ¿no? Que al final es semana a semana, a mí es lo que más me ha chocado cuando leía la información que hacías a raíz del reportaje, que semanalmente esa cantidad, que no es una fecha concreta, véase después de, no sé, después de Navidades, después de una campaña navideña, después de un Prime Day oye, que el Prime Day al final a ellos también les sirve para colocar mucho producto que tienen en stock. eh, es todas las semanas del año, no es después de una campaña concreta. Entonces eso te da una imagen bastante chocante del asunto. Es que, y esto pasa en todas las empresas, ¿eh? En mayor o menor medida se tiran muchas cosas. Es decir, empresas como Zara, como Louis Vuitton, como pongo las de moda porque digamos que es un mercado que da mucho a esto, ¿no? Como tienen que cambiar la ropa cada 3, 4 meses, sobra mucho excedente y hay cosas que por mucho que mandes al outlet no se van a vender, ya que al final acaban destruidas. En el caso de las marcas de lujo, Chanel, Louis Vuitton, no es que las destruyan, es que las queman directamente para que no puedan entrar en el mercado de otra forma a precio más bajo. Con lo cual es una locura cuando lo piensas en esos términos. Pero ya más allá de lo absurdo de fabricar cosas que pasan de la cadena de producción a la basura directamente, está yo creo que el hecho de que la escala de Amazon es lo que le da la dimensión, ¿no? Lo que dices tú, es que son 130.000 semanales, es una locura. Vale que a lo mejor de los 130.000
la gran mayoría serán cosas muy pequeñas, ¿no? Ya digo, serán cables, serán cosas así, pero es que es una barbaridad. Una barbaridad. No sé también en esa cifra, igual en otros países es diferente, porque no sé cómo habrá podido influir en esa cifra que esa investigación se haya hecho en Reino Unido, que tiene sus particularidades, más aún ahora con el, Con el con Brexit. el, con el Brexit, que a mí me llama por la dimensión y el impacto que tiene Amazon medioambiental, que hablábamos de los residuos que genera. A mí una de las cosas ahora que mencionamos el Brexit, en pandemia, una de las cosas que a mí me llamó muchísimo la atención es cómo al final Amazon el aprovisionamiento que hizo de cajas de cartón llegó a obligar a utilizar hueveras de plástico de nuevo, que era en los supermercados, porque realmente hubo unas semanas que hubo una escasez de cartón en Reino Unido bestial. Y, y entonces dices, ahí te empiezas a dar cuenta con estas pequeñas cosas de la dimensión que cobra y de cómo puede influir, ¿no? ¿Y cómo afecta en general a todo? Porque al final todo esto tiene un impacto más allá de Amazon. Es decir, el, el hecho de que ahora el comercio electrónico, digamos que Amazon haya popularizado tanto el comercio electrónico, incluido el envío en un día o 2 días, cosas así, ha obligado a todo el mundo a hacer lo mismo, ¿no? Y entonces la demanda de cartón es una locura. O sea, en Estados Unidos, si tienes una empresa y quieres vender online, de repente tienes que ocuparte de esta parte de la logística que es una locura. Es decir, tener cajas de diferentes tamaños, tener gente empaquetando y enviando, no es ni barato ni sencillo. O sea, requiere muchísima talento detrás, ¿no? Requiere muchísimo talento detrás para mover una operación así. Yo creo que, como comentabas, ¿no? Del músculo logístico y de esto de que Amazon ha empujado a todo el mundo a hacer entregas en 24 o 48 horas, yo creo que se está empezando, o al menos aquí en España, se está viendo que hay un debate a la inversa, ¿no? De que la gente se está dando cuenta que la última milla está empezando a ser un poco caótica en las ciudades, furgonetas todos los días. Zonas de complicado acceso. Se ha visto más, yo creo que con el tema de Globo, de Libero, etcétera, etcétera. Pues eso, locales, cocinas fantasma, etcétera, etcétera. La última milla, el negocio que se ha abierto ahí, y a mí me da la sensación que empieza a haber, al menos en el sector de la logística, como un debate a la inversa, de optar a, a otras soluciones, ¿no? O una de dos, o tienes la opción de que el usuario cargue con el coste del envío, cosa que yo creo que no va a suceder porque nadie quiere pagar porque las cosas le lleguen en 24 horas o casi nadie, o que haya entregas agrupadas o que vayamos a un modelo de lookers y de puntos de conveniencia para evitar que haya tráfico asociado a la logística en todas las calles. No sé si en Estados Unidos se ve igual, pero yo es el debate que percibo últimamente aquí, sobre todo en Madrid y Barcelona. Es que en Estados Unidos es un debate que solamente se va a dar en ciudades, ¿no? Y en ciudades muy concretas, en Nueva York, en San Francisco, en ciudades con una densidad de población muy alta. En el resto de Estados Unidos, como es una población tan dispersa y es tan acostumbrada a conducir y demás, el exceso de tráfico no se nota casi. O sea, se nota, pero no se nota que hay una furgoneta de reparto más, ¿no? Claro. Entonces, no afecta en ese nivel. Pero yo creo que es importante que ese discurso esté y es importante que se empiece. Me gusta ver que empieza a haber un poco de pushback, iba a decir, de lucha, ¿no? Del consumidor contra Amazon, porque no podemos estar es una empresa que está asfixiando realmente toda la sociedad, cómo estaba organizada a nivel de retail, y no hay una. Es que si esto triunfa es preocupante, es decir, realmente es el último intermediario que vamos a tener. Es decir, es una batalla por el control absoluto del retail. Entonces, si solamente queda Amazon, es una mala noticia para todos, ¿no? Y mientras tanto es una empresa que está pues agobiando a pequeños comerciantes. Es que es decir, ¿qué incentivo tienes ahora para abrir una pequeña tienda en una ciudad? O eres algo muy especializado Súper especializado, pero es que cuando eres súper especializado, si tienes éxito, Amazon te lo va a copiar. O sea, te lo va a comer de una forma u otra, tarde o temprano, ¿no? Al final hay, digamos, un punto raro en el que si no eres muy grande todavía y tienes éxito y eres nicho y das con una cierta serie de teclas, pues tienes un negocio interesante, pero a la larga estás condenado Sí, yo igualmente. creo, yo creo que aquí lo que puede, es decir, la única posibilidad de competir en ese sentido con Amazon que tiene el pequeño comercio es al final
la curación humana, ¿no? Que puede haber detrás del pequeño comercio, que pues al final, si yo voy no sé, se me ocurre una librería en el centro de Madrid, Tipos Infames, que te seleccionan los vinos y te seleccionan los libros, yo voy ahí porque sé que el criterio que tienen para seleccionar, sé que no me voy a llevar nada o casi nunca nada que no me guste, pero es lo que creo yo el hueco que le queda al pequeño comercio. Ahí te estoy hablando de libros, pero se puede llevar a muchísimas más cosas. Pero Sí, yo, bueno, libros tienen la suerte de que el precio está regulado, entonces, digamos, te da igual comprar una librería que en Amazon te va a costar lo mismo. sí, además lo de un libro en esa, que te lo entreguen en esa misma mañana, pues yo todavía no. Globo puso aquí en Madrid en marcha, ¿no? Entrega en 1 hora de libros o no me acuerdo en cuánto tiempo. Pues obviamente pues, te hace preguntarte si necesitas que te entreguen un libro en en esa misma mañana o en 1 hora. Pero sí, yo creo que la baza lo que te decía, que al final la especialización del que está detrás del negocio y la curación que puede hacer sobre el producto que selecciona y que vende. Pero si no, si te vas a algo más genérico, a moda, a electrodomésticos, incluso a muebles, ya lo empiezas a tener cada vez más complicado. Bueno, es que es verdad, ahora ya Amazon vende bastante mueble, además, sí. Es más, yo me he mudado hace poco y una de las estanterías, tenía una idea de estantería en la cabeza, no la encontré en IKEA, no la encontré en varios sitios y apareció misteriosamente en Amazon. O sea que sí, que yo jamás me hubiese imaginado comprándome un mueble en Amazon antes de la pandemia. Sí. Me hace gracia eso de lo de apareció misteriosamente. No, sí, pues sí, porque Sugerido, ¿no? Digo, seguramente tendré, no sé, 3.300 cookies que les hayan permitido configurar el mueble que yo tengo. Casi te llegas a imaginar eso, no, pero cuando lo piensas, o sea, todo esto, Amazon Prime como programa es la leche. Es decir, tú estás pagándole a Amazon básicamente por extraer información de ti a un nivel, por la tontería esta del envío gratis en un día o 2 días o lo que sea. Con Prime lo que tiene es un acceso a tu historial de compras, a lo que estás viendo en Amazon Televisión, en la parte de streaming y tal, que oye, o sea, es que es una máquina de hacer sugerencias interesantes, por así o sea, decirlo. además al final, sí, al final además te transmiten, a pesar de que es un negocio redondo para ellos en el tema de los datos, a mí me da la sensación que Prime va a tener que subir dentro de poco en España porque te transmiten la idea de te estamos dando mucho ya por lo que pagas. España es muy barato, ¿no? ¿Es 30 y algo euros? Sí, yo lo tengo en modo mensual porque pues no sé por qué lo tengo configurado así, imagino que porque no me gusta atarme a cosas a 12 meses y a mí me sale, creo que son 3,99. Sí, creo que son 39 euros al año en España. En Estados Unidos estamos a $125, o sea, va a subir seguro, seguro, Bueno, o seguro. sea, yo creo que en países de nuestro entorno ya se han anunciado, entonces tarde o temprano igual están esperando un poco a que se escampe un poco la situación, la gente se quite el miedo de la pandemia, lo económico y a la vuelta de verano, que ya estaremos más relajados, seguramente nos encontremos o durante el verano una subida de precio. Bueno, de todas formas, también te digo que es fácil la gente al final con Prime lo que hace muchas veces es, bueno, pues a un amigo que tenga Prime le pides que te compre lo que sea, al final es muy fácil de compartir, digamos. Has escrito bastante sobre temas de sindicación, ¿no? Que es otro de las cosas que por fin están pasando, ¿no? Que se está empezando a ver, digamos, un esfuerzo por ver un poco de sindicación entre trabajadores de Amazon. Fíjate, esta semana también otro artículo, todo esto por Prime, evidentemente. Digo que por eso decía que está bien que empecemos a atar las exclusivas a Prime para que no sean todo buena noticia, no siempre. Pero salía un artículo por ahí que Amazon todos los años despide como al 6% de su plantilla que menos performance tiene, que menos rendimiento tiene, que menos eficaz es. Hablo no de trabajadores de almacenes, sino de las oficinas, ¿no? Como lo tienen como política, es decir, esto internamente le dan un nombre que es como rotación inevitable, ¿no? Digamos, por así decirlo. Y es básicamente eso, es decir, tú eres la persona responsable de un equipo,
pues todos los años al 1% lo tienes que liquidar de alguna forma. O bien porque se vayan, porque no aguanten, o bien por lo que sea. Tampoco sé hasta qué punto esto está codificado como una norma o es más, digamos, un resultado de cómo Cultura funciona la popular empresa. de... Cultura, por cómo está la cultura de Amazon interna, acaba pasando, pero el caso es que pasa, ¿no? Entonces, Amazon ha estado defendiéndose de este ataque, diciendo que ellos no tienen realmente ningún programa específico dedicado a esto, es decir, no tienen como norma interna que hay que despedir al 6% menos productivo todos los años, pero preocupa un poco, ¿no? Porque es como... yo nunca he escuchado buenas cosas de trabajar en Amazon, sinceramente. O sea, a nadie. Ya es curioso que no les escuchas buenas cosas de trabajar en Amazon, no a la gente de los almacenes, No, no, de la sino a gente la corporativa. gente, a la gente de corporativo, a la gente de la parte corporativa, de la parte de web service, gente que ya es trabajo cualificado. No estamos hablando de un mozo de almacén que se tiene que hacer no sé cuántos kilómetros al día andando para colocar productos y que no puede más con su vida, sino estamos hablando de gente preparada y da la sensación un poco que a mí me da la sensación, ¿no? De cuando he conocido a gente que ha podido trabajar o que pasó en el pasado por Amazon, es que los trabajadores, vamos a decir, altamente cualificados, están primero, entran en una fase de estar absorbidos por esa cultura de empresa, que es una cultura de empresa, pues que buenas condiciones, oportunidades, visibilidad, pero que luego corren el riesgo de eso, de, pues no sé si llamarlo trituradora, una picadora de carne, como quien dice, como se dice habitualmente cuando un trabajo es muy intenso y te tienes que entregar al 120% del rato y ponerlo por delante de todo, pero, pero a mí esa es la sensación que tengo, incluso en la gente cualificada. Sí, porque fíjate, gente de Google, de Apple, de Microsoft, todos te pueden decir, mira, es un trabajo duro o lo que sea, pero me gusta la empresa o me da ciertas cosas o estás en un sitio que lo cambia todo. En Amazon, lo más benévolo que suelo escuchar de gente que trabaja internamente es 1 año o 2 años de trabajo completamente descomunal, con una cultura muy dura, pero a cambio tienes en el currículum que has trabajado en una empresa como Amazon y a partir de ahí te vas a donde quieres, ¿no? Digamos. Me suena a mí como los chavales que entran en las consultoras, ¿no? Sí, sí, ese En- estilo. que es, vale, voy a pasar 3 años muy fastidiados, muy malos, voy a dormir pues 4 horas al día los próximos 3 años de mi vida, pero luego esto lo voy a recoger en el futuro. Sí. Entonces, Ujú, ujú. eh, a mí me da un poco, no sé si pena, y creo que también en el periodismo muchas veces hemos pecado de hacer cosas. Bueno, el periodismo al fin y al cabo yo creo que tiene un componente vocacional, ¿no? O sea, somos muy masoquistas los periodistas en Eso general. sí, pero bueno, pero yo entiendo que mucho ingeniero apasionado por su oficio también. Entonces yo creo que entra en juego esto. Entonces, yo es que creo que eso se ha instaurado, ¿no? En nuestra mentalidad y se ha ido extendiendo ya. Es decir, no vemos poca gente o poca gente cuestiona que, pues eso, que alguien que ha entrado a trabajar en Amazon se mate durante 2 años a trabajar. Eh, Porque él va a decir, no, yo lo estoy haciendo para el día de mañana, pues tener mayor proyección. Y tampoco se le va a criticar. Entonces es un poco que se ha asimilado esa idea de voy a dar todo y ya me pasarán el cazo. Hasta que te viene alguien y te dice que no vas a heredar la empresa. Entonces, muchas veces te abre los ojos. Y entonces, en este contexto, ¿cómo ves todos estos esfuerzos de sindicación que se están empezando a mover? De sindicación, pues bueno, pues al final sí tenemos en cuenta que, como dice mucha gente, la logística es la nueva industria de los próximos 30 años, pues es que al final es un trabajo muy manual y muy... Es que creo, no diría manual, porque al final Amazon tiene los almacenes súper automatizados, pero creo que es como el escenario perfecto para que los sindicatos y la lucha laboral como que se entrene, ¿no? Para lo que le viene por delante, porque por un lado, juntas una actividad, pues eso, de baja cualificación, con mucha carga física, pues bueno, con donde las condiciones de
las condiciones salariales es un factor importante tanto para la empresa como para los trabajadores. Es decir, va a haber un tira y afloja porque la empresa necesita mantener los costes laborales lo más bajo y los trabajadores, pues obviamente, quieren para una persona que cobra 1.100 euros, pues cobrar 1.170 es una subida importante. Si hablamos de gente que cobra 20 y pico mil al mes, pues cambia la circunstancia. Y luego tiene esa parte componente tradicional, pero es que Amazon está ensayando vigilancia algorítmica, robotización, automatización. Entonces, es como la tormenta perfecta, ¿no? Para que se produzca esta sindicación. Creo que lo tienen muy difícil, en Estados Unidos aún más, porque yo creo que... Bueno, justo esta semana, uno de los mayores sindicatos de Estados Unidos ha anunciado por fin que va a intentar hacer una sindicación nacional de trabajadores de Amazon, que es un poco el problema que tenían, que hasta ahora eran almacenes locales en ciertos estados los que intentaban sindicarse, pero claro, si no tienes un apoyo más nacional era complicado, ¿no? Entonces, ahora que por fin hay un esfuerzo grande, a lo mejor se mueve algo por ahí. Sí, además, locales se vio, ¿no? Que presiones Sí, 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 de la bueno, compañía. constante, sí. Es bueno, se ha visto en España, en San Fernando de Henares, que es los que han estado 3 años en pie de guerra por el cambio del convenio y huelgas cada 2 por 3, se veía que las presiones de la empresa eran brutales también. Y que en cuanto hicieron la primera huelga, pues utilizaron mecanismos internos para que se tuviese que recuperar las horas. Pues eso, como tienen la capacidad de, viendo supuestas necesidades, mover turnos y tal, pues oye, les hicieron como recuperar las horas y paliaron los efectos de la huelga, es que la hicieron invisible. Entonces, o te coordinas muy bien en Estados Unidos a nivel nacional, en Europa a nivel continental, eh, o es que Amazon tiene al final una fontanería tremenda que puede anular cualquier intento de este tipo. Y en, y en el caso de lo que comentabas, ¿no? Son centros pequeñitos, pues al final, pues eso, pues también hay que pensar en el trabajador, ¿no? De los almacenes de Amazon, que muchas veces, pues igual es pues, no quiero yo discriminar, ni hacer un perfil, pero pues es un trabajo de baja cualificación, igual es personas de 40 o 40 y pico años que no encontraban trabajo en otro lado, gente muy joven, temporal, que aspira a que pase de ser un green a un blue, que es como se les codifica, que los verdes son los temporales, los azules son los fijos, y es gente pues al final pues que también va a costar, ¿no? Convencer para que se implique en esto. Entonces yo creo que pinta complicado. Sí, no, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, las condiciones, hay una razón por las cuales las votaciones no triunfan. Oye, por mucho que Amazon presione internamente, al final el trabajador vota si quiere sindicarse o no, y han fracasado los intentos. Y en parte es porque los trabajos de Amazon, aunque sean duros, aunque sean trabajo no cualificado de almacén, que es pesado y tal, y no deja de ser un trabajo que está medianamente bien pagado para Estados Unidos. Están pagando como $15 la hora, que es lo que estaba ahora el gobierno intentando poner como salario mínimo, pero que no es salario mínimo de Estados Unidos, ni mucho menos, y es mucho más de lo que cobra un camarero, de lo que cobra muchos profesionales en Estados Unidos. Entonces, al final es un trabajo que es apetecible. Claro. Y ahora vamos a ver qué pasa, ¿no? Ahora cuando salgamos de la pandemia, porque Estados Unidos está teniendo muchísimos problemas para encontrar trabajadores ¿Mm? de trabajos muy bajos, es decir, de trabajos muy mal pagados, camareros, cosas así, no, hay una demanda enorme y no hay quien la cubra. Parte porque no se está permitiendo inmigración, o se han puesto más duros con la inmigración, que era una fuente para todo este tipo de trabajos, y en parte porque la gente también está viendo, oye, Amazon me paga $15 la hora, no voy a ponerme a trabajar por $4 la hora más propinas de camarero, De porque es que camarero. cuando no hay nadie yendo a los restaurantes, ¿no? Ahora que comentas eso, en España también el convenio de logística y de todo el que rige el tema de los almacenes y tal, también está, yo creo, poquito por encima del salario mínimo interprofesional. Entonces, es lo que dices tú, pues me voy a poner a trabajar eh, en un garito de camarero que no sé, tienen al final, creo que han dado en el punto exacto pues eso, para que no se les pare la rueda, ¿no?
Son muy buenos en eso. La verdad es que creo que todos somos culpables de comprar de vez en cuando en Amazon y tal, y al final estás contribuyendo a esta maquinaria, pero al final es que es una maquinaria muy cómoda, ¿no? Y justo este año de pandemia más. Además dicen eso, luego dicen, no, es que, claro, tienen una cantidad de temporales, no, es que el propio negocio te exige tener temporales. Tú no puedes tener, yo creo que ahora mismo tienen como 1,3 millones de trabajadores en total y eran 600, más los 600.000 temporales, ¿no? Que alivian la carga en momentos puntuales como puede ser Navidad o Black Friday o el Prime que mencionábamos ahora. Claro, es que Amazon tendrá, imagino, 4 picos grandes de trabajo, o sea, su propio negocio les obliga a tener... Sí, a poder contratar flexiblemente porque si no, no pueden cubrir la demanda en Black Friday o lo que sea. Sí, por eso. Ujú. Bueno, por acabar en un tono un poquito más optimista, ¿qué tal los auriculares de Sony? A mí me parecen una maravilla. Me gustaba mucho el modelo anterior, aunque me gustaba mucho el sonido y la cancelación de ruido, que tenían ciertos problemitas de, pues bueno, el manos libres no funcionaba todo lo bien que tenía que funcionar. Y el diseño ese que era una cápsula, lo sigue siendo, pero más disimulado, que se te salía tanto de la oreja, pues no me resultaba del todo cómodo. Pero es que ahora yo creo que se van acercando bastante a limar esos problemitas que tenían y a mí me parece, a día de hoy, para el que le gusta el sonido, para el que no, es decir, claro, decir que son los mejores auriculares, que a mí me cuesta mucho porque yo creo que No te metas en ese berenjenal no me voy a porque meter en ese berenjenal porque creo que los mejores auriculares serán para mí unos, para ti otros y para yo que al final estoy utilizando tanto iOS como Android en mi día a día, pues bueno, pues no me importa. Yo entiendo que alguien que utilice un Mac para trabajar, un iPhone, un iPad, el Watch, etcétera, etcétera, pues obviamente no se plantee comprarse otra cosa que no sean los AirPods por la integración que tienen. Pero pues luego a mí la configuración, la ecualización que tiene el Sony me resulta muy agradable, me gusta mucho como el y la acabado. puedes variar, que en los Apple, por ejemplo, no puedes, ¿eh? Y igual otras marcas, otra persona le gustará otro tipo como lo hace, yo qué sé, Bose o Sennheiser. Entonces, los auriculares es algo muy, muy peculiar, muy peculiar. Lo que yo digo es que si alguien está dudando comprárselos o no, pues lo único que puedo decir es que, que no se van a equivocar, que van a tener unos muy buenos auriculares. También hay que pagarlos, pero Son carillos. Hablamos de los WF-1000XM4, que es un nombre fantástico para recordar. eso es lo siguiente que tienen que cambiar, el nombre. Pero bueno, son los auriculares que tienen digamos, inalámbricos de botón, para in-ear, que acaban de lanzar y como siempre, es decir, Sony yo creo que hizo un muy buen trabajo con el tema de la cancelación de sonido, sorprendió muchísimo con que son los que estoy usando ahora yo para el podcast, los de Diadema, y cuando ha pasado a los pequeños, pues también están muy bien, ¿no? A mí los he estado probando, yo soy de los que dices, ¿no? Al final yo, como vivo casi siempre en un universo muy Apple, para mí los AirPods Pro es una Son opción mucho mejor, ¿no? irrenunciables. Prácticamente sí, o sea, vamos, lo primero si se me rompe es lo primero que compraría el día siguiente, ¿no? Apple lo ha hecho muy bien con el tema del diseño, que es un auricular del de Sony. Yo, por ejemplo, cuando pues, amigos míos se los doy a probar, hay algunos que se quejan de que les molesta, no les molesta. Con los Pixel Buds lo mismo. Hay gente que les duele la oreja cuando se los ponen, pero con los AirPods, ni con los primeros, ni con los básicos, ni con los Pro, no encontraba a nadie que le resulte molesto. Mm, No, si el- acaso a lo mejor que a algunos se les cae más fácil que a otros. Esto es el único problema que le veo a los AirPods, encajan un poquito mejor. Estos, a mí los único que le he encontrado mal a los de Sony, a estos WF-1000XM4, es que a veces toco sin querer el auricular. mm, Lo típico, que estás ajustando la oreja y le das a la pausa o lo que sea. Y es la parte que me cuesta un poquito más. Los AirPods Pro, por alguna razón, están siempre perfectos en la oreja, no tengo nunca ningún problema, no tengo que tocarlos, salvo que quiera cambiar de canción o quiera para pausarlo o lo que sea. Y la transparencia de sonido, es decir, no la cancelación es muy buena en los dos, es fantástica. Pero la transparencia, es decir, cuando deja pasar el sonido al exterior, la de los AirPods Pro me sigue pareciendo mejor, es decir, es fantástica, es como estar realmente escuchando el mundo exterior.
anterior. Es increíble. Eso sí, eso ahí tienes razón. Luego, por ejemplo, a mí, por ejemplo, una de las cosas que me gusta mucho, yo que me lo suelo poner en la redacción bastante y siempre al final te acaba viniendo alguien a, pues, oye, a pedir si vamos a subir tal tema o lo que sea, el tema del gesto, ¿no? El gesto de poder poner el dedo en el auricular y que se pare la reproducción. Eh, esas cosas, pues bueno, pues son detalles al final, ¿no? Que a alguno le gustará más una manera y a otro le gustará más la otra. Pero sí, lo de la transparencia, yo creo que la de Apple está un pelín por delante que de la de... Sí, y la de Sony tiene muy buenas cosas, ¿eh? Por ejemplo, la de Sony puedes pedir que se enfoque solamente en voz, Mm. puedes calcular, puedes cambiar el nivel de transparencia que tiene, a lo mejor no quieres que sea 100% transparente, sino que tenga un poquito solo. Tiene en ese sentido, cualquier auricular que no sea de Apple siempre te va a dar un poquito más de opciones de personalización y eso me encanta. Me encantan los Sony, me encantan los Pixel Buds, me encantan en los Galaxy Buds, me encantan en casi todos los que he probado, porque al final son todos un poco también clónicos unos de otros, ¿no? Pero me gusta mucho y el diseño está muy bien. Pero es verdad que hay una conveniencia ahí cuando tienes casi todo Apple que es difícil Es que adaptar. es difícil convencer a alguien que está, alguien que está, no sé, alguien que está tan metido en el ecosistema Apple que se salga del ecosistema. No sé con quién lo he hablado, dónde lo leí, en algún tema, en algún tema tecnológico y tal, que venía en el 4 a raíz del 4 de mayo. Pues es como convencer a un partidario de Ayuso de que vote a Pablo Iglesias el 4M. Pues lo mismo. Es que no vas a andar cambiando. Es decir, yo creo que la gente que es fan del ecosistema de iOS es muy difícil sacarles. Sí, y aunque no sea fan, aunque solo sea usuario, digamos, por razones X, porque las cosas le han cuadrado así o lo que sea, ya digamos, ya estando ahí en ese ecosistema es muy difícil salir de esto. Es un Es la poco mayor, es la lo. mayor, yo creo que es la mayor barrera de salida, ¿eh? Sí, sí, sí. Bueno, sí. Bueno, y el Watch, el Apple Watch para quienes lo usan. Al final son pequeñas cositas, pero son las pequeñas cositas con las que Apple te mantiene bastante atado, ¿no? Bastante atado, sí, efectivamente. Pero bueno. Pero bueno, yo también diría lo mismo. Cualquiera que esté dudando, los auriculares de Sony son fantásticos, la cancelación de ruido es muy buena, la transparencia es muy buena, a pesar de que crea que la de Apple es muy buena, también la de Sony es fantástica, o sea, es La muy buena compra. autonomía, la autonomía sí La que autonomía es muy buena. Sí, sí. en eso yo es que ahora mismo no tengo en mente la cifra definitiva, pero creo que era una barbaridad de horas, Son 8 horas por carga, más o menos, en vez de 6, que suele ser lo que suelen tener este tipo de auriculares. O sea, duran un poquito más, sí. un poquito más, y te da como creo que era 3 cargas el estuche, pues así que sería, vamos, es bastante bestial en ese aspecto. Y no tenía por aquí nada más. No sé si has probado alguna otra cosa o. Pues no, estoy probando una tele de Xiaomi, probé hace poco un armario de estos, yo imagino que en Estados Unidos será más habitual. ¡Oh, te lo leí! ¡Qué bueno, tío! ¿El que te planchaba o el que? Bueno, el que te planchaba, te quitaba las arrugas, pero para lo que plancho yo, te quitaba alguna arruga de las camisas y te secaba la ropa. Yo que vivo al final en un apartamento sin terraza ni ¡Qué tal, bueno pues, esto, pues viene bien, pero es un mamotreto también que alguien que trabaja en traje todos los días y tal, sí, pero para pero para mí ya te digo que no. Eso, si me llegase a planchar completamente toda la ropa, por supuesto. Yo creo que todo el mundo sueña con un robot que les planche, pero es que la verdad es que es una tarea súper complicada cuando te pones a pensarlo. Esta máquina que tienes que ponerle pinzas en no sé dónde y estirarlo de tal forma. Al final acaba siendo tanto trabajo que dices: "Tío, plancha normal, si es que te cuesta 10 minutos. O no planches, No planches", hacer como o la hacemos la haces bien mayoría. estirada, que es lo que llevamos haciendo algunos varios años, pero sí, no, fue bastante. Son estos aparatos que yo imagino que a ti te habrá pasado lo mismo, de que se agradecen incluso probar, ¿no? Después de tanto móvil Sí, y es que estamos todo el día probando móviles y auriculares. Es como si el móvil se comió toda la electrónica de consumo y ahora solamente hay móviles, ya no hay cámaras, o sea, las hay, pero es que son ya muy nicho. Y entonces lo que queda son móviles y auriculares y a lo mejor algún smartwatch de vez en cuando, pero ya se ha acabado un poquito la gracia de la época de la que, por cierto, este programa sale 24 de junio a 6 días de que se cumplan 20 años de trabajar en el mundo, escribiendo de tecnología, tío. trabajar, joder, tú es que 20 llevas años.
Tú llevas muchos años, tío. 20 años analizando, desde el iPod casi original. No, 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 normal. Y entonces, claro, he probado productos súper divertidos, diferentes en aquella época, y ahora ya hoy en día todo eso se ha perdido un poco y lo que queda probar es eso, ¿no? Auriculares y smartphone todo el tiempo. Totalmente. Alguna consola de vez en cuando y ordenadores, y ya está. Yo luego lo noto también, tampoco voy a desvelar mucho para que no lo sepa la competencia, pero lo noto mucho también en el feedback que dan los lectores. Cuando haces una comparativa de, no sé, de móviles baratos, te funciona mucho mejor igual una de aspiradores o incluso una de altavoces bien hecha, porque yo creo que la gente ya con los móviles tiene en su cabeza, Cómo funcionan y qué sí, necesitan y cuál se van a comprar. las dos, tres marcas que tienen y en mente, o cuando tienen dos, que muchas veces será una, que será Apple, que son los que la mayoría que arrastren, pero sí, yo creo que Sí, es es verdad. Yo en ese sentido sí que noto más gente preocupada yo creo que eso está detrás de cosas como Wirecutter y otra serie de webs que funcionan muy bien en ese tipo de espacio, ¿no? Nosotros intentamos en CNN Underscore también con esto, que es dar un poco una idea de qué comprar más allá de la electrónica común, ¿no? Eso, aspiradores o lavavajillas o sartenes, cosas que parece que son como muy básicas, pero que es verdad que cuando te enfrentas a la cantidad de ofertas que hay, no sabes por dónde empezar a elegir o qué es lo que tienes que tener en cuenta. O sea, es Es que decir, a mí me costaría, es decir, no sé, a mí me costaría mucho más ir a comprar eso, una lavadora a día de hoy. sí, sí, Y sí, eso sí, completo. que a nadie se le ocurra empezar a ofrecerme, porque el otro día me ofrecieron hacer una review de una lavadora, ya me cuesta cambiar la televisión como para andar Sí. cambiando la lavadora en casa. O sea, por favor, no me escribáis ofreciéndome reviews de lavadoras que me puedo volver loco. Sí, Pero yo estaría encantado de hacerlas, pero es eso. Bueno, y en mi caso, imagínate, me la tiene que enviar a Estados Unidos. a Estados Pero Unidos. pero es que es como cuando yo probaba televisores de tubo, ¿no? En la época, claro, cuando empecé todavía las teles planas eran todavía muy caras y pequeñas. Y entonces todavía se llevaba mucha retroproyección, la tele de tubo en panorámica. Y cada vez que tenía que probar un modelo, tenía que venir a casa a instalarlo. Era una locura, tío. O sea, es que Pero te venían a instalarlo. muchas veces sí, hasta que no pas bueno, las televisiones no, porque al final tampoco hay mucho que instalar, es ponerle la toma de antena y ya está, ¿no? Tampoco es que sea muy complicado. Pero es verdad que algún producto, en el caso tuyo, por ejemplo, de la máquina esta gigante de planchar, pues, requiere ayuda, ¿no? Requiere Esa vinieron instalación. a ponerla, pero con las teles pasa al revés, ¿eh? Hay una, por no mencionar a nadie, hay marcas que te vienen el técnico de la marca, la instala y encima se llevan la caja, cosa que para los que vivimos en una casa pequeña se agradece Es que mucho. se agradece mucho, sí. Y ahora mismo yo tengo al lado de mi cama dos cajas de cartón de un tamaño enorme porque tengo que desmontar una televisión y montar la otra. Bueno, también digamos que es parte de lo que tienes que hacer la review, porque es algo que se va a enfrentar al consumidor, ¿no? Entonces tú Sí, puedes sí, decir, sí. pues mira, el montaje es fácil, es difícil o lo que sea, ¿no? No Pero lo es hagas verdad que solo, no tal, sí. casi, exacto, casi lo más coñazo es desmontarla y volver a meterla en la caja porque es difícil que todo encaje de nuevo Claro, es que bien y eso no es, está pensado, claro, las cajas no están pensadas, yo no sé, a mí poquitas cajas he conseguido que se cierren como estaban, porque claro, el cable te viene milimetradamente, vamos, milimetrado, perfecto, puesto, y luego tú lo intentas enrollar, lo vas a meter y ya se abulta y sí, sí, imposible, sí, sí, no, sí. yo sí, siempre es un follón, pero es eso. Pero sí, al final es eso, ya casi no probamos cosas que no sean como muy básicas. Por eso cafeteras, todas estas cosas, yo creo que deberíamos cada vez probar más y la gente lo agradecería, ¿no? Dentro de nuestro trabajo como reviewers y tal, que es cosas que cuando vas a comprar una cafetera que tienes que pensar en comprar, qué es lo que tienes que mirar, porque este modelo merece la pena, ¿no? Así que bueno. Bueno, Michael McLaughlin, ¿lo he dicho bien esta vez, más o Lo has menos? dicho bien, Bien, vamos mejorando, vamos vamos mejorando. mejorando, vale. Muchas gracias por venir a Binarios. La gente que quiera leerte, escucharte, verte y demás, ¿dónde puede hacerlo? Lo puede hacer en Tecnautas en el Confidencial. Nos pueden leer allí tanto a Manu, a Guille, a mí o a cualquiera de los colaboradores. Jesús Díaz también tenéis ahora, qué Tenemos a Jesús maravilla. Díaz, a Omar, tenemos luego, pues, si hay algún aficionado a la tecnología militar, a Juanjo también, que es un auténtico crack. O sea, es que tenéis, Entonces, tenéis un equipazo, habéis ten- montado un equipazo brutal. tenemos buena ensalada de temas, porque realmente yo creo que para ser una sección de tecnología nos rompemos un poco lo que puede ser
el patrón típico de una sección de tecnología. Sin duda. Así que bueno, pues ahí mando a la audiencia. Pues nada. Y nada, ya sabéis que soy Ángel Jiménez de Luis, podéis leerme en muchos sitios en el mundo, es muy interesante, pero sobre todo en la web de este programa, en binarios.fm, y escucharme aquí en Binarios, que es un podcast de tecnología semanal. Y nada, nos escuchamos la semana que viene. Muchas gracias a PC Componentes de nuevo por patrocinar este programa. Chao. Puedes escuchar más capítulos de este podcast y de todos los que pertenecen a la comunidad Cuonda en cuonda.com.